¿Cómo te va, David? Carlos Martínez de Radio Caito, Universidad Católica, te saluda. Muy buen día, Carlos. Un saludo cordial para vos y para toda la audiencia en este día de Nochebuena. Quiero señalar en nuestro ámbito tradicional, más allá de los cambios de la actual sociedad, en Nochebuena, ¿qué le hace realmente? ¿Qué es lo que se come habitualmente por parte de los paraguayos? Y sobre todo nos preguntan, la tradición, ¿qué es que se toman, querido David? Sí, con respecto primeramente, Carlos, a lo que es la Nochebuena, yo creo que hay un concepto, a lo mejor no muy preciso, pero al fin y al cabo creo que en general nuestra población percibe, ¿verdad? Un momento así muy importante, por ejemplo, para el reencuentro, para el perdón, para realizar ciertos compromisos en torno a lo que viene, tomando como base el amor, la bondad. Eh, el color blanco nos asocia a la pureza, a la inocencia, nos relaciona con la imagen del niñito Jesús, de cada niñito o niñita que nace, que es la representación del niño Jesús. Y por el otro lado, el rojo, que es el color de la transmutación, del cambio, ¿verdad? En ese sentido, creo que todos en ese momento pasamos por la magia de la Navidad y como que olvidamos las rencillas, los rencores, odios inclusive, ¿verdad? Y ese gran abrazo de la gente que compone la familia hace que todo se vuelva bondad y que a partir de allí, bueno, por lo menos empecemos un nuevo ciclo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que en este caso la gente hace? Y en este momento una cosa que me llamó mucho la atención, Carlos, es la cantidad de gente que de Asunción está saliendo hacia el interior. Me tocó ver anteayer, de ayer y bueno, esta mañana estoy viendo a través de las imágenes a un montón de gente que sale y eso nos vincula a eso que te mencionaba recién, el retorno a la familia, a las raíces. Una gran mayoría, eso también muestra de pobladores de Asunción, sobre todo que todavía tienen sus raíces profundas en el interior del país. Ahí está la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, los hermanos. Y entonces ese gran encuentro y en ese gran encuentro vamos a pasar por lo tradicional todavía, Carlos, en muchos casos, la cocción en el horno, en el famoso tatacuá, ¿verdad? Ya algunos estarán preparando, allí va a entrar en su momento desde la costilla vacuna, va a ir seguramente una pierna de cerdo o alguna parte, o un cerdo entero, va a ir gallina, para el paraguayo común y corriente, como se dice el interior, más que el pollo es la gallina. Hoy en día llegó el pollo, es cierto, pero o pollo, gallina, y lo otro que también es muy común, una carne de oveja, ¿verdad? Y lo otro infaltable en esto, Carlos, el tema de la sopa paraguaya, el tema del cipaguazú, ¿verdad? Se va a preparar algún tipo de ensalada, eso va a ir acompañado de la clásica e infaltable mandioca, o en el peor de los casos batata, y si vamos a lo peor del caso otra vez, a lo mejor pan, pero lo tradicional es mandioca. Y bueno, eso al momento de ir acercándose la hora de la medianoche, se va a preparar durante una mesa grande, la costumbre de adornar de la mejor manera la mesa, sentados todos en torno a la mesa, esperar el momento y algunos que ya tienen la costumbre, Carlos, de consumir anticipadamente la cena y otros lo hacen inclusive pasada la medianoche, ¿verdad? Son tradiciones que cada familia tiene en torno a la Navidad, pero en ese encuentro tampoco va a faltar, van a faltar las bebidas, lo tradicional, la sidra, y probablemente así como un aperitivo antes el clásico clérico, Carlos. Es un poco una imagen que yo suelo ver, te cuento que suelo ver porque me ha tocado en más de una oportunidad ir hacia el interior, o estando aquí mismo, en el entorno de la gran mole de cemento que viene a ser el centro de Asunción, o los barrios que hoy en día se desarrollan de una manera increíble con edificios de altura. Lo que está en el entorno sigue siendo lo clásico, casas particulares, viviendas. Tenemos muchos barrios con vecinos muy antiguos, conocidos entre ellos. Y entonces,
Creo que esa es una imagen que, pese a todo, se mantiene, Carlos. Importante, es una cosa, quiero decir, esa tradición es tradición real. Hoy un capítulo tiempo después aquello de visitar pesebre y decir que lindo está tu pesebre, que a partir de allí yo lo escuché leer a ver otros, y ahora este siglo pasado, del 20, fue antes que esa tradición, ¿vale? No, Carlos, eso sigue. Yo estoy acá en un barrio próximo a Asunción, ya forma parte de Gran Asunción, ¿verdad? Capiatá y acá, o San Lorenzo, en toda esta parte todavía. Y es algo interesantísimo esto que está mencionando Carlos, porque probablemente ya allí en torno al oscurecer, un poquitito antes ya, la costumbre de que las criaturas ya estén limpitas, bañadas, y ya con la ropa de ocasión, ¿verdad? De ser posible ropa nueva y si no aquella mejorcita, esa ropa que se conservó de la mejor manera es la que se va a vestir y a partir de allí la costumbre de visitar por lo menos unos tres, cuatro casas, unas 3 o 4 casas allí o si se puede más, prácticamente como se dice comúnmente en una especie de pandilla, ¿verdad? Que se ponen todos de acuerdo y van recorriendo la costumbre de sentarse en una silla cerca del pesebre, cada uno mirando primero el pesebre, luego ya los dueños del casa se van a acercar con ofreciendo un poco de sopa, un poco de chipaguazú, golosinas, ¿verdad? Y clericó que normalmente a veces la gente para estos casos no le pone alcohol, ¿verdad? Y de allí uno va recorriendo de casa en casa y lo clásico, efectivamente, Carlos, qué lindo tu pesebre. Ni siquiera es qué lindo es tu pesebre, es qué lindo tu pesebre. Y esa tradición va hasta, vamos a ponerle un plazo de tiempo aproximado de lo que más o menos tengo en promedio calculado, entre las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, ¿verdad? Y después ya la gente está reunida en la casa. Pero exactamente es así, Carlos. Esta es una tradición tan interesante, tan valiosa que también en este caso demuestra ese sentido de confraternidad, de aprecio que existe entre los vecinos, ¿verdad? Y por lo tanto, la celebración de Navidad siempre siguen siendo, perdón, evidentemente familiares, no de fiesta, con otra gente, pero Sí. Bueno, esta es una característica fundamental porque yo creo que todo el mundo se prepara para las fiestas, esas populares, con una concurrencia enorme de gente, con anuncios, preferentemente para la fiesta de fin de año y año nuevo, ¿verdad? Esta de la Nochebuena y la Navidad suele ser más íntima, ¿verdad? Más de entre familia, y por eso te mencionaba aquello de cuánta gente que de un lugar, el caso que mencionaba es Asunción, pero conozco gente que, por ejemplo, está viviendo, trabajando en Ciudad del Este o en Encarnación o en Pedro Juan y de allí están viniendo o a Caguazú o qué sé yo, a San Pedro o a Paraguarí o a Cordillera y vienen para ese efecto, ¿verdad? Y siempre obviamente la añoranza se te echa para aquellos que ya no están. Más aún, Carlos, si es que la partida se dio apenas en estos días, ¿verdad? Es una cuestión que golpea siempre y mucho, ¿verdad? A la familia. Y por eso te decía, es un momento muy vinculado a las emociones profundas, ¿verdad? Porque no creo que exista, por lo menos en mi experiencia, un abrazo tan sincero, un abrazo tan emotivo, un abrazo de corazón a corazón, que aquel que se dan los miembros de la familia en ese momento de la Nochebuena, ¿verdad? Y uno escucha, ¿verdad? El te quiero papá, te quiero mamá, te quiero mi hijo. Yo creo que esa efectivamente es la magia de la Navidad, cosa que por distintas razones que uno pudiera analizar, ¿verdad? No se da o no se pueden dar o no se suelen dar en el transcurso del año, ¿verdad? Es como que uno se va guardando, quiere decirle algo al papá, a la mamá, al hijo, pero
no se anima, o algo pasa, ¿verdad? Pero llega ese momento y como que se desprende todo. Es como que alguien decide en ese momento, o todos, perdón, decidimos vaciar la mochila y ya con la mochila vacía enfrentar lo que viene después. Es notable esa sensación, Carlos. Efectivamente, esta noche produce por lo menos esa sensación de mucho amor, de mucha bondad en ese momento, en esos momentos previos y en los momentos siguientes, más allá de lo que pueda ocurrir después, ¿verdad? Pero hay una sensación muy especial en la Nochebuena y obviamente en la Navidad. Y finalmente, ¿te acuerdas mucho del gallo? Porque resulta que me dicen que ya ahora, la cuestión me dice, después de la medianoche, el padre nos sigue en alguna parroquia nos cambiaron para las 7 y 8 de la noche. ¿Qué pasa con la misa del gallo y por qué era la misa del gallo? Y efectivamente era el anuncio del nacimiento, el gran anuncio del nacimiento, ¿verdad? Y eso también por, digamos, acondicionamientos en la práctica, en la tradición, en la ritualística de la iglesia, o en muchos casos ya se antepone, ¿verdad? Se anticipa en este caso, perdón, al momento cumbre, ¿verdad? Y efectivamente uno mirando atrás, hablando con los abuelos, las abuelas, es un momento sagrado, ¿verdad? Y efectivamente, como te decía, estamos hablando del canto del gallo que también en el presente en el pesebre paraguayo, Carlos, está presente, ¿verdad? Lo nuestro pues tiene su singularidad, su peculiaridad en eso, y vamos a encontrar al gallo, más allá de lo que en el antiguo pesebre de Belén pudieran haber ovejas, sobre todo alguna que otras vacas, asnos o burros, como le decimos acá. Acá en nuestro pesebre le metemos inclusive a un mono, a un chanchito, de todo tenemos nosotros, y esa figura es infaltable con la estrella de Belén. Yo tengo un pesebre que fue de mi madre y mi madre de su madre, y así sucesivamente, creo que tiene como 100 años, y allí está el gallo, ¿verdad? Y te estoy hablando yo tengo 64 años y fácilmente esto puede tener 100 años, ¿verdad? Contando lo anterior. Y en ese paquetito de juguetes que tan cuidadosamente guardamos, que eso que puede venir el fin del mundo antes que le pase algo, ¿verdad? Y si le llegase a pasar algo, nos volvemos todos locos. Allí está presente y con tanta antigüedad. En el caso nuestro, la gente siempre anuncia eso con el anuncio, perdón, del nacimiento del niño Dios, y con eso de la Navidad. David, termina ya para vos, para tu familia. Muchas gracias por tu amabilidad con Radio Skype, que te puede hablar del año, que sea un gran